Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo, Buenos días, profe. cómo Buenos días. cómo amanecen? Muy bien, muy bien. ¿Y cómo amanecieron las malandras? Habíamos quedado ayer con las ondas sísmicas. Ya vamos a terminar el tema y vamos a comenzar a ver el de los minerales. Y ya habíamos dicho que la primera onda sísmica que se produce cuando se origina el temblor, el movimiento sísmico, es la primera onda, que es lo primero que le llega a uno que suavecita la cuestión, es la onda sísmica que se transmite direccionalmente y es onda de compresión. O sea, en el momento que va pasando la onda, comprime la roca y después que pasa, porque ella sigue avanzando, vuelve a tomar su volumen original la roca. Es de compresión, la onda P. Onda P. La segunda onda que se produce es la onda S, secundaria. La onda S o secundaria es el arremesón fuerte que uno siente cuando se produce el temblor. El arremesón fuerte que lo hace salir corriendo a uno. Esa onda no se transmite longitudinalmente, se transmite así, ondulantemente, ondulantemente, ¿verdad? Entonces, en la medida que se transmite ondulantemente, llega un momento en que fractura la roca y rompe y hace que este bloque, por ejemplo, se traslade o para allá o para acá con respecto a este. Y eso origina fallas geológicas pequeñitas en donde se va transmitiendo la onda sísmica. De acuerdo al tipo de roca, si la roca es arcillosa, pues se puede doblar fácilmente. Pero si la roca es rígida como granito, puede, entonces origina fracturas o pequeñas fallitas, pero la transmisión de la onda es esa. Ambas ondas en el interior de la corteza, cuando se produce el desprendimiento de los pedazos de corteza terrestre, se transmiten en todas las direcciones. O sea, una se transmite longitudinalmente en todas las direcciones y la otra se transmite ondulantemente en todas las direcciones. ¿Ok? En todas las direcciones quiere decir que si se origina a 5 kilómetros puede llegar a la superficie terrestre de manera vertical también o inclinada, lo que sea, porque se transmite en todas las ondas. Y el sitio donde se produce el rompimiento se llama hipocentro, con H, HIPO, este, hipocentro. Y su transmisión de manera vertical hacia la superficie terrestre, el sitio en la superficie terrestre donde llega esa onda que se ha producido verticalmente, se llama epicentro. Por eso es que los organismos que transmiten noticias sobre se produjo tal sismo, dice epicentro tal sitio. Entonces da la coordenada del sitio del epicentro. Ese epicentro es la parte superficial donde llegó la onda, no donde se produjo, porque se produjo, dice profundidad tantos kilómetros, a esa profundidad del epicentro, derechito en línea vertical, en profundidad, allá fue donde se produjo la rotura. Entonces dice 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros de profundidad. Ok, esas tres ondas, digo, esas dos ondas, la P y la S, cuando llegan a la superficie, origina origina una tercera onda primaria de compresión, la secundaria ondulante. Y cuando llega a la superficie, se origina una tercera onda que se transmite ya no en la superficie terrestre, o sea, donde pisamos, el piso donde pisamos. Ella se transmite horizontalmente y paralela a la superficie del suelo. Paralela a la superficie del suelo, se transmite horizontalmente a pocos metros de altura, puede ser 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros, que eso no es nada, de altura en el aire. Y como se avanza horizontalmente, esa onda sísmica, que también es ondulante y fuerte, si tiene, como se transmite horizontalmente, como por ejemplo va de aquí de la Pedregosa no, lo que pasa es que aquí en Mérida todo es inclinado, ¿verdad? Como si fuera en el llano, ¿verdad? Que se transmite de un sitio a otro, ¿verdad? Como se va transmitiendo ligeramente encima de la superficie, si encuentra un edificio en ese traslado,
afecta el edificio de acuerdo a la intensidad, de acuerdo a la intensidad, afecta al edificio. O sea, esa onda tiende a producir, es la que tiende a producir más daños en las obras del ingeniero civil. La onda superficial, superficial, ¿ok? La onda superficial, onda P, onda S y la onda, la terciaria o superficial. Bien, con eso nosotros hemos terminado. Cuando vean la materia de sismología, lo van a ver esto en más detalle, ¿ok? Pero esto son lo que ocasiona los sismos. Y los sismos más fuertes en el planeta son los que se producen en contacto de las grandes placas. Puede producir sismos medianamente altos, como aquí en Venezuela, que una placa pequeña como la del Caribe con una grande como la suramericana, o cuando se mueven dos placas pequeñitas es más baja la intensidad, o cuando hay fallas que están internas dentro de una placa, entonces más suavecito, más suavecito. ¿Ok? Por eso hay que determinar que el sitio donde se produjo, el hipocentro, pues, donde se produjo el sismo, el rompimiento, qué jerarquía tienen las placas de esa zona, las fallas de esa zona para poder comprender todo eso. Y conociendo en detalle todas estas cosas, es que el ingeniero, ustedes ahorita no, pero cuando sean ingenieros, porque le faltan ver más materias sobre estas cosas, tienen que calcular, diseñar las edificaciones que hagan reforzadas, por ejemplo, inventar más cabillas, más cosas, reforzarlas, reforzarlas, para que aguanten los sismos que se producen en los hipocentros, o sea, debajo de esa zona donde va a construir las edificaciones y tiene que conocer cuáles son las fallas, todo eso para conocer. Nada, aquí lo único que se van a producir son sismos que no pasan de 3 en la escala de Richter. Entonces no le vamos a poner mucho más cabillas a eso. Cosas así, cosas así. En Venezuela, la falla de Boconó, que ya les hablé ayer, después se llama San Sebastián y después se llama El Pilar. En las zonas cercanas a esa falla, lo que el ingeniero construye tiene que ser reforzado. Tiene que ser reforzado. Y eso cuesta más dinero porque gastó más cemento, más cabilla, más todo. Pero hay que hacerlo así para garantizar vidas humanas. ¿Estamos comprendiendo? ¿Estamos comprendiendo, César? Sí, profe. Ujú. ¿Y qué me dice el Gilbert segundo? Ah, está interesante. Mm. Interesante y es de las cosas que más tienen que ponerle atención ustedes. Ya no se trata de que ese profesor sí está molestoso con que aprendamos eso, no, no. Es que eso es vital para ustedes. El día de mañana tienen que averiguar bien la estabilidad sísmica de la zona donde van a construir. ¿Por qué? Porque al final quien pone la firma por ese edificio que se ponga es usted. Y se cayó el edificio. Vamos a ver quién firmó aquí. ¿Quién fue el ingeniero? Ah, fue Tulio Dávila. Métamelo preso. Mm. Así, así. Te digo a ti por echarte pena, pero el ingeniero, llámese Julián Peña o como se llame, el ingeniero es el que se responsabiliza. Bien, esto sí, esto no es, esto era complementario. Esto no tiene mucho que ver con la materia ni le voy a preguntar. Con la materia sí, pero no para el ingeniero, sino para el geólogo. Son las edades geológicas. Las edades geológicas. Aquí los más jovencitos y aquí está el profesor Carrero, los más viejos. ¿Verdad? Y aquí vienen los más jóvenes, los más jóvenes. Y en cada una de esas etapas de la historia geológica del planeta tiene que ver con la ingeniería cuando se construye o con las cosas. Como por darles un ejemplo, aquí, aquí, esta fue la edad geológica en que se produjo el petróleo. Para decir algo, acá. No hay petróleo aquí para abajo. Todo el petróleo en el planeta se consigue aquí, aquí en esta edad geológica. La otra que puedo decirles es las rocas más fuertes que existen para construir están por acá, por, a- por acá. Mientras más viejas sean y que sean formado más en profundidades, son mejores para trabajar en ingeniería. Por eso es que en la materia les enseña que hay que saber diferenciarlas, diferenciarlas. Bueno, y comenzamos el tema de los minerales. Terminamos este tema que acabamos de ver, se llama la dinámica de la Tierra. Ya hemos visto dos temas y los dos van para primer parcial hasta ahora.
De paso, la semana entrante son las ferias y salen los bonches y las cervecitas y la cosa, y no le han dado ni oler una cerveza al profe. Así es que tengo la impresión que hay gente que no me va a pasar la materia. Por ejemplo, Oralia, nada que me dice, profe, lo invito con mi tía que nos tomemos una cerveza. Nada de eso. Condenado. No me haga caso, que hoy amanecí con ganas de echar vaina. Bueno, comenzamos. Y el tercer tema, los minerales. Y les dije, yo les he hablado algo de los minerales, son sumamente claves. Les vuelvo a repetir, el universo todo está compuesto por elementos químicos, elementos químicos. 2000, 3000 y pico de elementos químicos, que es la famosa tabla periódica mineral, de los elementos mineral, no de los elementos químicos. Bueno, la unión de los diferentes elementos químicos originan los minerales, originan los minerales. Y la presencia de uno o más minerales originan las rocas, originan las rocas. Por eso es clave, clave darle el tema de los minerales, porque entre tantas cosas y yéndonos aplicado al ingeniero civil, este, tenemos que distinguir que entre los minerales, igual que en la roca, hay distintos minerales, unos que se mollejan muy rápido, se pudren muy rápido y otros que son altamente resistentes. ¿Ok? Y hay, como hay roca que se pudre muy rápido y roca que son altamente resistentes. Y son confiables para la construcción. Bueno, los elementos de la corteza terrestre, los elementos, esto dan como el 99, si sumamos aquí deben dar como el 90 y pico, 99, 98% debe dar de los minerales que componen la corteza terrestre, la piel de la Tierra, la capa más externa y más delgadita, donde hacemos vida a los seres humanos. ¿Ok? Y yo les había dicho al principio, en el primer tema, que cuando se fue formando la Tierra, los elementos más pesados se quedaron en el interior, en el núcleo, y los más livianos fueron a la superficie terrestre, la corteza terrestre. Por lo tanto, los minerales que están aquí son los minerales más comunes y abundantes de la corteza terrestre donde el ser humano, donde el ingeniero trabaja. Bueno, y el primero, el oxígeno. El oxígeno ocupa el 46,60% de los elementos que están en la corteza terrestre. Eso están estudiando los americanos, la NASA, para tratar de establecerse el ser humano en la luna, porque han encontrado que en la corteza de la luna, hay oxígeno, hay oxígeno. Y como nosotros vivimos es de respirar oxígeno, entonces están buscando la manera de extraer ese oxígeno de las rocas lunares para que haya oxígeno para que el ser humano pueda respirar allá, porque la atmósfera de la luna, lo poquito que hay de atmósfera, que casi no hay nada, no tiene oxígeno. Entonces eso es venenoso es mortal para el ser humano. Por eso hay que buscar desesperadamente el oxígeno allá en la luna. Y hay oxígeno en las rocas. Entonces están buscando la manera de extraer ese oxígeno y almacenarlo para que eso sirva para que respire el ser humano cuando vaya para allá. Bueno, aquí también el oxígeno, mire, casi la mitad de los elementos de la corteza tiene oxígeno. Ese oxígeno se combina con estos señores de una u otra manera y da diferentes a los diferentes minerales. El segundo, la sílice, 27%. 27%. Es bastante. Esta sílice es la que desde ayer le dije que es el elemento de la corteza que origina los minerales más fuertes, más duros, más competentes. Cuando le digo la palabra competente es sinónimo de fuerte, resistente. Por lo tanto, las rocas que son ricas en sílice tienden a ser las más competentes. Pero también le dije ayer que depende si esta sílice con quién se junta. Por poner un ejemplo, si esta sílice resulta como elemento combinándose con este señor, entonces origina un silicato. Silicato ¿cómo se llama? Silicato de magnesio, sílice, óxido de magnesio, no, porque es
Bueno, una combinación, no le sé el nombre en este momento, tal vez usted lo sabe mejor que yo. El de sílice con magnesio resulta un silicato que no es tan competente, no es tan fuerte. ¿Por qué? Usted me dice, profe, pero tiene sílice. Sí, pero se juntó con una mala compañía que es el magnesio. Y el magnesio, dentro de la superficie terrestre que aguanta sol y agua, el sol es el calor solar y el agua de lluvia. Entre ambos son los mayores actores de descomposición de las rocas. La acción del sol y la lluvia. Y este señor magnesio se descompone con suma facilidad. Entonces, fíjese, el sílice es muy bueno, sí, pero se juntó con este carajo. Ok, bien. Y después viene el aluminio. El aluminio en proporción. Hierro, aquí viene. Oxígeno, sílice, aluminio, hierro, calcio, sodio, potasio, magnesio. ¿Ok? Están en orden de mayor cantidad, menor cantidad. Y este señor, este señor, este señor son los que se degradan tienden a degradarse con más rapidez, más facilidad. Estos son medianos, con mediana rapidez, y estos son más resistentes. ¿Ok? Entonces, depende de con quién se junten entre ellos, origina minerales que ayudan a que la roca se mantenga resistente o que se pudra con facilidad. Y hay otros factores ajenos a esto que les estoy diciendo, el factor clima. Si puede haber una roca que tenga sílice con magnesio, por ejemplo, que yo les di ahorita que es mala combinación, pero está en un desierto, o está, no es en un desierto, sí, en un desierto, pero vamos a ponerle cuál desierto. El desierto de Atacama en Chile, que es altas montañas y desértica, no llueve, es desde las zonas donde menos llueve en todo el planeta. De Atacama en Chile y está en las altas montañas, por encima de 4.000 5.000 metros de altura, por encima de 5.000. Y es frío, entonces, si están en tantas alturas es frío, no llueve y es frío. Si son rocas, si son minerales que componen rocas de esta unión, ahí son confiables para construir. Es el factor externo que les acabo de decir, que si son climas donde hay mucha alta temperatura y mucha lluvia, lo degrada con facilidad. Pero si son climas donde no llega la alta temperatura y no llueve, pues los factores que las descomponen no están presentes, pues se mantienen bien. ¿Ok? Por favor, hoy los quiero preguntones. Bueno, como estamos hablando del tema de los minerales, los elementos químicos cuando se unen de manera sencilla o de manera complicada, porque a veces hay unión de dos y tres minerales, de dos y tres elementos químicos. Y a veces una partecita de un elemento químico más resistente es el que se une. Aparte, muchas partes de ese elemento químico son las que se unen. Todas esas combinaciones se dan. Y de acuerdo a todas esas combinaciones, cuando esos elementos cristalizan, se hacen sólidos, cristalizan, da lugar a diferentes formas de minerales. Da lugar a diferentes formas de minerales, que no es el caso para el ingeniero civil ponerse a analizar cada forma y describirla y todo eso, porque eso es para los geólogos y dentro de los geólogos para los que son especialistas, se hacen especialistas en minerales, en minerales. Hay un profesor en la Escuela de Ingeniería Geológica que se doctoró en minerales en España. Bien, pero estas formas para el ingeniero civil, ¿qué es lo que tiene que ver con el ingeniero civil? De acuerdo a las formas, presenta esta, por ejemplo, como fuera un cubo. Esta cara presenta una superficie para aguantar sol y agua, que es la que, no, que es la que le interesa al ingeniero civil. ¿Qué tantas caras planas tiene? Porque si esto presentara una superficie más pequeñita como esta, menos superficie hay que aguanta sol y agua. Esta tiene más superficie que aguanta sol y agua. Eso es lo que esta tiene mucho más, mire, esa cosa. Y hay cristales de minerales que cuando se enfría eso, cuando se hacen sólidos, la masa es sólida, sólida, sólida. Y hay minerales que cuando cristalizan no son sólidos, sino que son laminares, forman láminas, forman láminas. La diferencia entre un mineral macizo es que, como es macizo, ofrece poca superficie por donde el agua pueda penetrar a echarle vaina. Mientras que si son laminares, el espacio entre lámina y lámina es por ahí son sitios débiles por donde el agua puede penetrar.
Eso es lo que le interesa al ingeniero. Si contiene la roca minerales donde pueda penetrar, se me va a descomponer la roca rápido y el puente que voy a instalar se me va a caer rápido. Cosas así. Para que vean bajo qué punto de vista es que el ingeniero civil tiene que describir, ver qué tienen que ver los minerales del tema ese con la profesión de la ingeniería civil. Bien. Y el color. Los minerales tienen colores y tiene mucho que ver con el ingeniero civil eso de colores. El color forma parte de los caracteres determinativos más importantes, pero no siempre es absolutamente fiable. Un determinado número de minerales presentan, de hecho, tonos e incluso colores muy diferentes. La fluorita, este es un tipo de mineral, puede ser incolora, blanca o azul. Los colores, mientras más blanquecinos sean, menos calor absorben. Mientras más oscuros sean los minerales, más energía calórica absorben. Mientras más energía calórica absorbe, el mineral se hace más voluble, más fácil de descomponerse. Por eso es que el color es muy clave. Por otro lado, este, voy a dejar de leer eso para darles explicación, pero eso se los dejo para que los lean. Tienen que leerlos. Profe, la pantalla está pegada en las edades de la Tierra todavía. Ah, no ha pasado. No. Gracias por haberme lo dicho. Ay, déjeme llamar a la secre. Entonces, Mor. Ay, ay, ay. Ah, entonces no pasó para esta. Entonces lamentablemente tengo que cortar la sesión. Se esperan 5 minutos y empiezo la sesión nueva con los minerales para poder que pase las imágenes de los minerales. Uy, me lo habían dicho. Entonces, lo que expliqué de los minerales, los elementos de la corteza, no lo tienen visualizado. Corto la clase, pero no se vayan, por favor. Ok. Qué vaina. Entendido.